Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde usted se encuentre. Es para nosotros, para mi hermano Humberto y mi persona, nuevamente compartir con ustedes enseñanzas, vivencias, experiencias que nuestro Padre nos permite vivir. Y mediante esta conversación, esta charla, este episodio, iremos desarrollando justamente también palabra fresca. A ti, mi hermano Humberto, qué gustazo Ajá, tenerte hoy por acá también gracias, el en gusto es compañía. mío y obviamente muy agradecido con todos los que nos ven a través de las cámaras, a través de las redes sociales, los presentes aquí y en las grabaciones. Totalmente agradecido, creo que estamos creciendo, creo que estamos avanzando aquí en Emuná Internacional y sobre todo trayéndole tópicos y temas que son del diario vivir, donde nosotros agarramos, experimentamos y es como algo de la actualidad que la mayoría de nosotros estamos pasando o estamos experimentando, ¿no? Definitivo. Así que hoy les traemos algo un poquito muy útil para el día a día, muy útil para la manifestación, que se llama la máquina del tiempo espiritual. Que Jesús nos dio esa técnica, Jesús nos enseñó a través de su ejemplo, a través de las cosas que nos dijo que debemos hacer. Y esa parte es la que queremos profundizar un poco y dar un poquito, actualizar un poco en los términos de la realidad actual, ¿no? Definitivamente, ¿por qué? Porque todos los días vivimos, todos los días experimentamos, todos los días tenemos experiencia, pero no siempre sacamos conciencia de cada punto. Y cuando hablamos de la parte espiritual, si nos vamos un poquito más profundo, verdaderamente aquí el tiempo entra y el tiempo es otra cosa. Muchas veces nos lo dicen, lo escuchamos y pocas veces investigamos verdaderamente lo que es el tiempo. Pero sí sabemos que se nos ha enseñado, como bien lo mencionas, que hay fases. Así que dentro de esta fase, la importante que inconscientemente la vivimos ya y no le damos la atención correcta. Aprendía o le escuchaba a una gran persona hace años que justamente se llama el presente, lo que estamos ahorita, en este momento, y el presente no es más que un regalo divino. El pasado ya no existe, el futuro aún todavía es incierto. Lo que sí es preciso es lo que estamos aquí y ahora. Y cada vez que vayamos a planear algo, siempre se empieza desde ya. Decía un mentor que todo aquel que quiere comenzar una dieta, comenzar estudios, comenzar algo, dice, yo comienzo el día lunes. Todos esos grandes personajes que han logrado, que han hecho y que están haciendo y desarrollando sus metas, dijeron empiezo ya. Y yo era uno de los que cuando una vez en un coaching de negocios me llevaron a un esquema, ¿qué deseas? Y yo le dije, quiero esto. Y me dice, perfecto. Entonces me dice, ¿qué tendrías que hacer mañana para lograr lo que tú quieres de aquí a un año? Inconscientemente ya me aburrí, porque sentí presión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sin embargo, cuando verdaderamente estamos aquí presentes en esa parte espiritual, le vamos tomando justamente forma, le vamos cogiendo el gusto a lo que vamos desarrollando y créame que usted vive mucho más placentero. Cuéntanos un poquito de tu perfil. Sí, Azael, en efecto, el presente es un regalo de Dios y es todo lo que tenemos y desde aquí podemos accesar tanto al pasado como al futuro. Y es importante porque nosotros, el tiempo como lo conocemos, está hecho para nuestra mente. Hay un pasado, años atrás, cuando éramos pequeños, muchos años atrás, después estamos en el año 2026 y después vendrá el 27 y habrá un futuro, ¿no? Así es. Eso para la parte mental, para nuestro razonamiento, para la realidad en que vivimos, es la manera como nosotros entendemos esta realidad. Y está la parte del tiempo espiritual. En el tiempo espiritual no hay pasado, presente ni futuro, simplemente está el presente. Entonces, en esa parte es nosotros que debemos actuar y es donde Jesús nos dio la fórmula, porque Él dijo, todo el que cree le será dado. Esa era una de las indicaciones que nos dio. Y esa parte de todo el que cree le será dado es una fórmula, porque no te dijo, si Dios quiere, sino todo el que cree te está dando una llave a ti, porque tú eres el que tienes que accionar. Ahora, eso hay que hilar fino, porque al final se hace la voluntad superior. Y esa voluntad superior también eres tú.
simplemente que Claro. estás actuando desde otro nivel de conciencia. Entonces la máquina del tiempo espiritual lleva dos cosas. Uno, el hecho de tener conciencia, y dos, la acción. Porque sin acción no vas a hacer nada, no vas a conseguir nada. En el presente, cuando nosotros tenemos algún tipo de decisión, tenemos algún tipo de problema o tenemos algún tipo de culpa, usualmente nos quedamos en el nivel mental pensando que hubiese sido o sufriendo o teniendo como una paradoja, se puede decir, hacia el futuro, si hago o no hago, y te quedas en ese nivel. Pero para acceder a la máquina del tiempo espiritual, tú tienes que hacer una acción. No importa si fue en el pasado o si fue en el presente. Vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes algún tipo de culpa o sentimiento por haber de repente ignorado a una persona y la persona quedó dolida y no te quedó hablando, o no se quedó hablando, ya no se hablan, o de repente fue algo incluso que tú simplemente decidiste alejarte de esa persona, que es muy válido. Pero si hay algo que todavía te recuerda y te trae aquí, para acceder a la máquina del tiempo, lo único que tienes que hacer es decidir y de repente llamar a esa persona y decirle, "Hey, mira, lo que pasó, ya eso fue, esto fue de esta manera", explicar, y entonces ya tú estás accediendo al pasado, estás haciendo un acto para cambiar esa realidad. Y lo que importa es lo que está cambiando dentro tuyo. De pronto la persona te puede decir, "Hey, ya, no me llames, pero no te quiero ni escuchar", no importa. Tú cumples. Porque el cambio es tuyo, ya tú agarraste y te liberas de la culpa y ahí estás cambiando el pasado desde el presente. Esa es una. Y la otra es en lo que tú acabas de mencionar también, hacia el futuro. Yo quiero una casa, o yo quiero, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y tú me dijiste que te pareció muy lejos y entonces se te, se te dificultó, lo dejaste ahí, ¿no? Y esa es una de las técnicas que también nos dejó Jesús con la oración y todo eso. Porque cuando tú vas a planificar con algo que tú deseas traer de la parte inmaterial, de la parte verdadera, la parte de esta realidad, tienes que hacerlo en presente, porque apenas tú conectas con esa realidad, ya se te dio. Entonces, si tú conectas, por decir, quieres subir una montaña, y si tú empiezas a subir la montaña, pero dices, pero no lo voy a lograr, pero es muy alta, pero y mira, yo estoy con sobrepeso y además no hay agua, y si me pasa algo, no vas a subir. Porque ya ahí mentalmente tu fe, tu certeza está en que no lo vas a conseguir, así que uno mismo va en ese trayecto poniéndose las barreras. Claro. Y esa es la parte donde se hace la voluntad divina, en la máquina del tiempo, porque uno agarra y dice, uno tira, ok, yo voy a subir esa montaña. Sé que tengo limitaciones, sé que probablemente no lo logre, pero yo voy a poner toda mi intención y mi certeza de que yo lo voy a subir, y no lo voy a hacer solo, sino lo voy a hacer con ayuda de Dios. Sí. O sea, con esa parte superior. Entonces eso te ayuda a conectar con que ya en ese lado, porque si tú crees en Dios, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, sabes que para Él no es nada imposible. O sea que si Él quiere que tú llegues a la montaña, tú vas a llegar aunque tú no quieras. En ese sentido, agarras y anclas a eso, esa certeza. Por eso es que al final tú metes la voluntad, metes la acción, y se hace la voluntad del Padre. Es decir, se hace la voluntad de tu ser superior, que ya ha llegado a ese nivel. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer a este presente, para que entonces nosotros podamos acceder a esa máquina del tiempo. Pero si te das cuenta, lo más importante de esto es que siempre hay una acción. Siempre tienes que dar el primer paso. Siempre tienes que hacer algo, porque si no haces nada, no vas a poder acceder a esa máquina. No vas a poder acceder a ese portal, esa ventana que siempre está disponible. Y bueno, no solamente es lo que tú deseas, porque hay una parte donde tú identificas la oportunidad. No sé si te ha pasado, Asael. Claro. Cuando tú ves algo y tú dices, y esta es la oportunidad para hacer esto que quiero, o para mostrar, o para hablar, y a veces uno se queda, ¿no? Se va a pasar. Si no sabes identificar la oportunidad, se va a pasar, y no lo vas a tomar. Es una de las cosas que también en la acción uno va aprendiendo. Y me diste un ejemplo cuando estábamos hablando hace poco. Me dijiste, cuando tú vas a hacer algo nuevo o algo que sea trascendente,
Usualmente nos dicen que busquemos parámetros de personas que ya han hecho para nosotros saber. Pero si es algo nuevo, nadie lo ha hecho, no lo sabe. Y esa persona que ya tiene un parámetro de algo, en ese momento no lo tenía, hizo algo nuevo. Claro. Entonces dio el primer paso y en el camino se fue aprendiendo. Y esa es la máquina del tiempo. Esa es la máquina del tiempo, y más cuando lo haces de manera práctica, objetiva, y es crear un sistema. Cuando se hace ese sistema, ¿qué es? No es más que la práctica. La práctica te desarrolla el hábito y es donde comienzas a ver las cosas. En lo que mencionaba, ¿será que alguna vez te ha pasado? Todos los días nos pasan experiencias, todos los días nos suceden eventos, situaciones, y cuando usted lo analiza de manera apropiada, usted va a ver, como lo decía mi hermano Humberto, que justamente todo está ocurriendo para y por y a favor de usted. ¿Qué significa esto? Si alguien te hirió, te dijo que no servías, que tienes poco valor y, entre comillas, como decimos, te hizo sentir mal. Cuando tú accedes verdaderamente a esa situación, lo único que vas a hacer desde este presente, porque tú no puedes sanar sino es desde aquí de donde estás. No puedes acceder a ningún otro lugar, sino de aquí de donde estás. Puedes usar la memoria para que te lleve al pasado, o usar también la mente, que es la protagonista de todo esto, para llevarnos hacia el futuro creando esa ansiedad. Sin embargo, cuando usas esa palabra espiritual, que todos somos espirituales, ojo, porque ahí tenemos una confusión, que creemos el que más está en una iglesia o de rodillas o de pies es espiritual. Y todos somos espirituales, el que lava, mientras maneja, mientras todo, pero somos un espíritu habitando en un cuerpo humano. Hemos venido justamente a ejercer experiencias y no se trata de acumular cosas. Es otro error que hacemos, pero solamente a usted esta información le caerá cuando comenzará a experimentar y vivenciar que no se trata de las cosas que yo recoja, recolecte o amontone. Porque si bien es cierto, todo, incluyendo mi cuerpo, regresará a la tierra. Aquí lo importante en este viaje tan bello en el que estamos aquí, en esta humanidad, es para experimentar. Inconscientemente, si lo llamas bueno, si lo llamas malo, ambas son experiencias y de ambas vas a saber. Ahora, lo importante es que en este transitar, puedas mantener en una armonía, que aunque sepas que te caíste y te golpeaste las rodillas, inclusive puede estar fracturada, dice, ¿sabes qué? Todo es para bien. ¿Por qué? Qué bueno que nada más fue esto y no fue algo mayor. Y así sucesivamente. Pero el tema es experimentar, y cada experiencia, si usted la sintoniza bien, verá que de ahí usted puede sustraer conciencia. Recuerden que conciencia no se sustrae leyendo libros, viendo videos o que alguien te cuente historia. La conciencia se sustrae verdaderamente cuando has prestado la debida atención y has visto que todo tiene un acomodo, todo tiene un engranaje que es como un rompecabezas. Esa conciencia es la que ve que todo lo que está sucediendo tiene esa razón de ser, y como siempre aquí en Emuná Internacional mencionamos que cuando usted quiere y necesita acceder a ese pasado, solamente pregúntese, ¿qué puedo hacer con lo que me ha sucedido? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Y hágase esa pregunta siempre. ¿Qué tal si esto no me hubiese acontecido? Aquí usted comienza a darle un desarrollo a esa máquina espiritual. ¿Por qué? Porque todo evento o circunstancias es para su mayor alineamiento, es para que usted se empodere de la situación y no crea que es el entorno, Dios, la vida o las personas que tienen algo en contra de usted. Todas las personas son un gran escalón para llevarnos justamente a cobrar conciencia. Todas las personas en las que vemos, a veces las etiquetamos como amigos o enemigos, y verdaderamente cuando usted la observa, las personas lo único que son un puente para usted trascender. Y recuerden que todo tiene una forma, y esa forma tiene diferentes maneras de verse.
Y no depende de lo que esté enfrente, depende de lo que usted interprete. Asimismo, y sabemos que para nosotros existe el tiempo, es algo en lo que nos movemos, pero para Dios, para el Creador, no existe ese tiempo. No existe límites, es infinito. Así que tratando de agarrar un poquito de eso, es que nosotros la semejanza que tenemos con Él, podemos usar un poco de acuerdo a lo que nos ha enseñado Jesús, ¿no? Nos ha enseñado en muchos pasajes, en la parte de la Biblia. Y sobre todo, lo que acabas de decir es como cuando lees libros, lees la Biblia, lees cualquier tipo de información, es como un manual. Pero si tú vas a ir y quieres aprender a jugar fútbol, tú te puedes leer todos los manuales, pero si no entras al campo, no vas a saber qué es. Tienes la información, tienes ese manual que te dice, espera, tú no puedes agarrar con la mano, tú tienes que practicar los movimientos con los pies, la pelota es redonda, tanto pesa, la finalidad es que hagas un gol la portería contraria, no en la tuya. Ese tipo de cosas lo podemos observar o lo podemos obtener desde los libros. Y hay que tener la conciencia de no interpretar a primera vista lo que estamos leyendo, ¿no? Porque la mente es muy rápida y por eso digo que hay que tener la conciencia, porque uno agarra y la mente va rellenando espacios en blanco o te va dando un mensaje que tu mente misma está rellenando. Cuando tú te detienes a leer un poquito más, te das cuenta que Jesús te dijo que tú puedes hacer todo lo que él hacía y mucho más. Y todas las religiones no te dicen eso. Te dicen que tú tienes que pedirle que a él haga eso por ti. Lo que tienes que pedirle es que él te dé la fortaleza y la sabiduría para poder imitar lo que él hizo y tener un poquito de fe del tamaño de fe que él tenía. Pero entonces si no leemos con esa manera, nosotros agarramos y nos vamos por lo que dicen o por lo primero que nuestra mente nos interpretó de algo. Eso es muy importante, leer en ese manual exactamente eso y después llevarlo a la práctica. Ahí es donde sale la conciencia. Y ahí es el que es el ser espiritual, porque el mayor problema yo creo que de la mayoría que piensa o cree que es espiritual es que se queda en la teoría, en los conceptos y en lo que entendió. Y eso lo defiende a morir. Con pensamientos y con argumentos. Pero cuando tú vas y experimentas los eventos, te vas a dar cuenta que sí es cierto eso, pero es solo un nivel de interpretación. Hay muchos otros matices que te van a decir o te van a enriquecer eso que sabías. Y no solamente te van a enriquecer, sino que ya no es creencia, ya no hay duda, ya no es eso, porque ya tú lo viviste, lo hiciste y sabes que sí es o no es. Que es por ahí o no es por ahí. Ya lo sabes, ya nadie te puede decir, no, pero pueda que haya sido una pequeña desviación o te faltó algo. No, tú sabes que te hiciste eso y la próxima vas a ser diferente. Así que eso es muy importante porque eso nos va a llevar a nosotros identificar las ventanas de oportunidad para acceder a la máquina del tiempo. ¿Y qué me refiero con esa ventana de oportunidad? Porque las situaciones se nos repiten y repiten a diario. Así que si uno no ha querido enfrentar un miedo, la vida te presenta de una forma donde tú tienes todavía como una ventaja de que eso que se te está presentando no es tan fuerte o no es un shock, no es terapia de shock. Así que si lo identificas en ese momento vas a tomar acción y vas a poder pasar ese test, ese examen. Después, obviamente va a pasar eso y después te van a presentar, pero te van a presentar, si no lo viste, un poquito más evidente, un poquito más evidente, un poquito más evidente. Y en algún momento te presenta donde tú ya o sí o no. Y no es necesario que llegues a ese o sí o no, sino que poco a poco tú puedas estar haciendo los cambios que son internos. Porque todo lo que se nos presenta afuera
tiene que estar soportado por los cambios internos. Y todo lo que se nos da en la experiencia es para nosotros aprender y hacer los cambios y ser mejores cada día para poder nosotros entonces no solamente poder salir victoriosos de esos escenarios, sino antes prevenir y crear otros escenarios. Que eso es lo que hacía Jesús. Muchos escenarios que se le presentaron, él simplemente te llevaba a otro nivel de conciencia y iluminaba a todo el mundo. Claro. Una vez que él veía una forma, él decía, ok, ¿cuál es la otra forma? Así mismo. Y creo que ahora, no sé si fue ayer, antes de ayer que hablaba contigo, te decía, es como cuando visualizo y quiero comprar un vehículo, cuando quiero comprar una casa, cuando quiero ir de viaje. Desde mi mente, entrando a esa máquina, como dices, del tiempo, quiero una casa, un vehículo, etc. Y lo cierto es que me da motivación y me encanta, pero en el mismo momento hay una vocecita que me dice, pero no tienes el abono inicial, pero no tendrás para pagar esto y esto. Y lo cierto es que el sueño que deseas, la casa, el viaje, el auto, ya lo estás viendo, te lo estás imaginando, que es un gran regalo divino, la imaginación. Pero también te estás encontrando con una gran verdad. No tienes completo el abono inicial, no tienes para pagar la mensualidad que te vaya a poner el banco, etc. Y aquí es donde entra esta parte simpática, que es cuando ejecuto los pasos apropiados, porque no nacimos sabiendo. Eso es venir a este juego llamado humanidad y la regla es que no te conozcas las reglas, que sino que la experimentes justamente a quemarropa, que la experimentes y que la uses ahí, encima, a propósito, porque es un juego demasiado sutil y en este juego la idea es que usted dentro de todo lo que hace, usted se perciba de manera estable, con paz y con buena armonía. Esto no lo entendía antes. Ahora que comienzo a desarrollar, sé que hay cosas que nosotros catalogamos como malas, cosas que catalogamos como buenas. Sin embargo, todo ha sido bueno, simplemente que es que estoy viendo las cosas de manera incorrecta. Tocaba el tema ahorita, me estaba desviando, es que justamente cuando tienes un sueño y un deseo, es como tú veas las cosas. Tú dices, no tengo el abono inicial para aquello, no tengo esto y esto. Sí, cuando abres los ojos, verdaderamente esa es tu realidad. No puedes discutir contra justamente lo que está sucediendo. Pero también hay otra realidad que es que tienes el deseo de una casa. Entonces, cuando tú estás frente a este evento, cuando tú estás frente a esta situación, el tema no es la situación, sino en qué estado tú te encuentres. El estado en qué consiste es cómo te percibas, cómo asientes justamente lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque, como digo, hay algo que se llama arriesgarse o riesgo. He tocado ese tema en los últimos días. Para algunos dicen, no, yo no avanzo porque eso está muy peligroso. No. Y hay otros que dicen, es un riesgo, sí. Sin embargo, es que si no apuesto a esto, pues nunca lo haré. Si no intento apropiarme, generar, hacer esto, pues no habrá manera de que lo llegue. Y eso es lo que se llama no interpretar, sino leer. Leer justamente lo que está aconteciendo, puesta de una manera más práctica. Hace unos meses visité a un primo mío. Hay personas que le llegan o le llevan, él se dedica al tema de los autos, le llevan vehículos para reparar, autos que importan desde Estados Unidos y otros lugares, y se los llevan hasta una provincia que es lejana de acá. Y él cuando me dice, mira, o sea, le dijo a un cliente que no podía, a otro tampoco, y yo estaba allí, que pasé a saludarle. Y me dice, sí ves, estoy tan lleno que no puedo ya agarrar tantos clientes. Esa era la forma en la que él interpretaba. Sin embargo, yo en ese momento interpreté otra cosa.
Y por eso muy cuidadosamente le dije, si me lo permites, te doy un punto de vista en el cual estoy viendo. Tú dices que ya no recibes más clientes porque estás lleno, full, saturado. Sin embargo, estoy viendo que la oportunidad viene a tocarte la puerta a ti. Y este es el momento que te prepares con 2 mecánicos o 4 mecánicos, 4 chapisteros, 4 programadores de temas de electromecánica. Y luego tú te encargas de ensamblar todo eso. Porque dentro de ti, obviamente, está ese celo de uno no compartir todo su conocimiento. Pero yo vi en él una oportunidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya la misma situación está llegando a su casa, a su taller, a su lugar de trabajo. De decirle, brother, expándete. No es que necesitas clientes, clientes tiene. Ahora lo que hace falta es la diversidad. Y eso era lo que mi hermano Humberto explicaba, y es por eso lo he ampliado con este ejemplo. Eso se llama leer la situación, no interpretar, porque las interpretaciones siempre llevan a la distorsión. Las interpretaciones siempre son basadas en las emociones. La emoción es algo que tú ves algo y cuando ya mantienes ese pensamiento más de 30 segundos, ya se convirtió en un sentimiento. Y ese sentimiento te lleva a distorsionar justamente lo que está sucediendo, que es algo práctico. Es algo sencillo. Pero nosotros complicamos eso justamente por el desconocimiento. Y nosotros estamos acá justamente porque compartimos estas experiencias que nuestro Dios, nuestro Padre, y aquí desde Emuná Internacional, usted pueda verlo de una manera tal vez diferente a como lo ha visto en otros lugares, ¿no? Una misma cosa es aprendida, entendida de otra forma para algunos. Una forma es sencilla, otra forma es difícil. Y la idea es que a usted le llegue esta información y usted pueda tomar la información que está llegando y decir, vale, estoy aquí, estamos en una parte, sí, espiritual, pero usted tiene que ver que nadie le debe nada y nadie le hizo a usted nada. Simplemente usted está experimentando. No le deben porque nadie le debe, y no es que le ha hecho, porque sin embargo han venido es a darte la oportunidad para que puedas pasar a ese escalón y luego de ese escalón al siguiente. Pero ¿cómo se logra esto? Con el hábito. Y ese hábito, haciéndolo constantemente, es como se transformó a lo que bien mencionaba mi hermano Humberto. Es una máquina del tiempo. ¿Y qué es la máquina? Algo que funciona. ¿Qué es la máquina? Algo que está en movimiento. Está en movimiento con nuestras acciones y nuestras acciones con conciencia y sobre todo con esa perspectiva, ¿no? Porque en el ejemplo que acabas de dar de tu primo, lo más probable que le dijiste, ¿hace cuánto tiempo le dijiste el consejo que le diste? Hace unos meses ya. ¿Y lo ha implementado? Obviamente no. Por eso te hacía la pregunta, porque uno, desde su perspectiva, puede ver las opciones. Y tú puedes compartir esas opciones como lo estamos haciendo aquí, pero cada uno tiene su propia experiencia, cada uno tiene su propia vivencia y no va a haber ningún cambio hasta que tú agarres y hagas ese pequeño cambio. O sea, tú mismo, experimente. Por eso nosotros nos gusta decir que acá no nos crean nada, no tomen por cierto, sino experimenten y experimenten con cierta guía de las experiencias de otros. Pero tienen que llevarlo a la práctica porque ahí lo que requiere y también, y ahí uno puede entender un poquito más de lo que nos decía Jesús, porque nosotros cuando estamos desde nosotros mismos, hacemos hasta donde nosotros damos, hasta donde nosotros podemos, porque todas las soluciones las estamos buscando dentro de nosotros. O sea que si yo sé reparar carro, lo voy a hacer y yo voy a hacer reparar carro hasta donde me da el tiempo, hasta donde me da mi conocimiento y lo que tengo que hacer. Porque no tengo otro conocimiento. Que para el que tú me estás diciendo ya es el conocimiento de poder administrar, poder tener, gerenciar, poder liderar un equipo. Ese es otro conocimiento. Pero esa es la parte donde Jesús nos enseñó a hacer la apertura para poder llegar ahí. Que decía que Él tenía una intención, o Él quería que pasara algo, pero que no se hiciera su voluntad, sino se hiciera la del Padre. ¿Y por qué daba esa apertura? Porque sabía que el Padre, para Él no es imposible y hay otra manera. Entonces cuando uno agarra y dice, o en las oraciones, tú agarras y tú aplicas eso. O sea, en este momento yo siento que hasta aquí es lo que puedo y lo que doy.
pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Está diciendo que, ok, eso es tu manera y estás haciendo la apertura para que venga otra manera, mucho mayor. Y eso, el único cambio que genera en el Dios no, en el Creador no, en ti mismo, porque esa apertura hace que tú puedas enfocarte en el cómo sí y no estés en el cómo no, porque tú dijiste en la casa, oye, que quiero comprarme la casa pero no tengo la plata. Estoy enfocado en el cómo no. Pero, ok, entonces si me enfoco en el cómo sí, ¿qué tengo? Tengo salud, tengo conexiones, tengo tiempo en el trabajo, tengo buen crédito, tengo esto, tengo muchas otras cosas que de repente, si te enfocas en eso, vas buscando y te vas convirtiendo en de la persona que puede sostener eso que estás deseando. Que al final, esa es la máquina del tiempo, que tú te conviertas a través de tus acciones conscientes en ese ser que puede mover esos deseos, traerlo a esta realidad a través de practicar lo que nos enseñó Jesús. Claro. Fe viva, oración en presente, pidiéndolo como dando gracias de lo que ya tú tienes, que ya hemos comentado bastante aquí en Emuná Internacional, en la parte de las técnicas del como sí, como tú dices, que okay, cada vez que te pasa algo y no entiendes, pregúntate si no hubiera pasado esto, qué otras opciones había y qué puedo hacer desde aquí. Todas esas cosas, esas herramientas que nosotros compartimos y repetimos, la ponemos en práctica porque eso es lo que te da conciencia, te da perspectiva y eso es lo que te va a llevar a hacer los cambios y a identificar las oportunidades que a diario nos dan, ¿no? Esas oportunidades que la puedes ver como una amenaza o una oportunidad. Claro, a eso es interpretar. Y cuando uno agarra y te enfocas en el cómo sí, vas a ver que te va a dar muchas vías de cómo sí. Y no solamente eso, sino que si tú agarras y potencias eso y dices, Dios, ayúdame, y le pones fe, vas a ver que eso es otro nivel. Así es. Y en esa acción vas a encontrar la que tú dijiste, cómo debemos estar nosotros, la paz, el balance, la armonía, porque desde ahí entonces vamos conectando con las diferentes realidades que tenemos en el día a día. Y hablando ahora de realidades, y ya para cerrar antes de la oración, a saber que quiero compartirle a los que nos ven aquí en Emuná Internacional que pronto vamos a estar sacando un regalo que va a traer a Sael a través de Ciencia Divina, que fue uno de los primeros programas que nosotros sacamos y que se ha venido desarrollando, se ha venido trabajando, casualmente para trasladar todo lo que uno aprende y sabe y lo que comparte, pero no solamente de palabras, sino en acciones. Claro. A través de un juego que pronto nos lo vas a presentar, de una metodología y a través de muchas técnicas y muchos tips que ya él ha estado trabajando, así que pronto estaremos con ustedes también desde la plataforma de Ciencia Divina compartiendo de una manera práctica y sobre todo para los que no somos tan dogmáticos y creemos más en la ciencia, en la parte de la neurociencia, de la parte psicológica, toda esa parte, y de la física cuántica, ¿no? Así que al final eso es lo mismo que nos enseñaron todas las sabidurías, solo que desde otra perspectiva, y esto lo complementa y hace que sea un poquito más palpable y que uno pueda aplicarlo de una mejor manera. Así que venimos con eso. Azael, regálanos una oración para despedir Claro este que episodio. sí. Bien, nada más remato lo que decías mientras estabas hablando de lo que es acceder a esa máquina del tiempo, sea leer o sea interpretar, porque dentro de nosotros están esas dos polaridades. Leer las cosas como son, como cuando lees un número, es como es, no tiene interpretación. Sin embargo, una frase sí tiene interpretación. Entonces es como eso, cuando accedemos a eso, todo aquello que estás viendo, pues obviamente tienes que desarrollarlo desde tu interior. Y en ese momento te estás volviendo un creador, que esa es la copia de lo que es Dios. Dios en nosotros y nosotros en Él. Eres un creador, pero ojo, estás creando algo que quieres ver o estás creando algo que verdaderamente no lo crees. Entonces, por ahí van los temas y las prácticas que eran los que justamente mi hermano hablaba. Y seguimos aquí en estos episodios compartiendo detalle a detalle todo esto para que sea llevado más fácilmente para usted que quiera aplicarlo. Ahora acompáñenos en esta oración. Amado Dios,
y Padre nuestro, te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, porque mientras estamos aquí compartiendo con las personas que están presentes y las que están viéndonos en estos dispositivos, puedan llegar y que esto les resuene, haga clic en algún punto dentro de ellos y puedan acceder a esa parte ilimitada que solamente se encuentra con usted. Pero por nuestra humana forma de ver las cosas, nos limitamos nosotros mismos. Danos a nosotros, oh Dios, tanto el querer como el hacer. Darnos, oh Dios, esa gran apertura de contagiarnos de todo aquello que usted ha provisto para nosotros. Ahora, Dios, llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros trabajos o a donde nos dirijamos y permítenos que esta semilla siga creciendo y llegando a muchos hogares y corazones donde verdaderamente deseen darse la oportunidad. Amén y amén. Y amén. Recuerde darnos like, compartirlo y pues estar pendiente en los siguientes episodios en los que seguiremos compartiendo cada una de estas enseñanzas. Bendiciones. Siento tu voz llamándome a confiar.